Te pido, cierres tus ojos y oremos una vez más antes de poder iniciar la predicación de su palabra. Señor, te damos gracias porque nos has reunido el día de hoy, porque tú eres el que nos ha reunido el día de hoy. Nos convocas y venimos a este lugar como iglesia, porque este lugar no es la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres que han sido salvados por gracia. Y te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos des entendimiento de lo que tú tienes que decirnos el día de hoy, porque pudiéramos tener 50, 60 años, 80 años como padres y no ser unos padres conforme a tu voluntad. Te pedimos que el día de hoy hables a nuestros corazones, que las mujeres y los hijos no cierren sus oídos pensando que este mensaje es únicamente para los varones, sino que todos podamos deleitarnos de escuchar, de aplicar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén y amén. Y bien, como te decía, hermano, este sermón tiene principalmente está principalmente dirigido a los varones, pero mujeres y hijos, hijas, no cierren sus oídos. Así también, varón, si tú no eres padre en este momento, que necesitas estar atento, necesitamos estar atentos a lo que el Señor tiene que decirnos. Pensemos en esto. La paternidad es creada por Dios. La paternidad terrenal viene de la paternidad de Dios. Es decir, esta relación tiene como objetivo proclamar quién es Él y cómo es Él con su creación. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva son creados? Cuando Adán y Eva son creados, el Señor dice algo que va a partir la forma en la que van a relacionarse hombres y mujeres. Va a determinar cómo van a relacionarse los hombres con las mujeres. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para este momento, Adán y Eva no habían tenido un padre ni una madre física. Ellos iban a ser los primeros, pero iban a estar enseñando esto a todos sus hijos, que cuando se establecía el matrimonio, tenían que dejar a sus padres y a su madre y formar una nueva familia. Y el Señor traería bendición, si así Él lo determinó. ¿Y por qué hacemos esta precisión de si así lo determinó? Porque no todos los padres pueden tener hijos, pero a muchos padres el Señor les concede la gracia de tener hijos. Así que en este momento el varón no solo tiene una relación de esposo, sino que ahora tiene una relación de esposo y padre. Así que vamos a estar contemplando qué es lo que dice la Escritura de que debe hacer, cuál es su obligación de un varón como esposo y como padre. Esposo de una forma muy breve, y nos vamos a enfocar en la paternidad. Dice en la Escritura, en 1 Corintios 11, verso 3, te pido vayamos a leerlo juntos. Primera de Corintios, hermanos, traerán una Biblia física. No sé qué le está pasando a mi aparato que no está funcionando. Muchas gracias. En la Escritura nos dice que el varón es puesto como cabeza de una familia. El Señor nos ha concedido a los varones el privilegio de estar liderando a una familia. Y en 1 Corintios capítulo 11,
cuando Pablo está hablando de cómo se tienen que relacionar, cómo tienen que vivir las mujeres, dice en el verso 3, que quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El varón tiene como labor el guiar, el dirigir a su familia como cabeza. Aquí está bien, hermano, con eso está perfecto. Sí, gracias. Como varón tiene el privilegio de guiar a su familia. Ahora, no solo tiene el privilegio de guiar a su familia, sino de proveer a su familia una dirección espiritual. Tenemos que considerar que cuando el Señor desde el inicio estableció las familias, le delegó la labor de predicar, de enseñar a cada varón en su propia familia. Hermano, quiero que tú y yo pensemos en esto. No necesitamos ser pastores para pastorear el corazón de tu esposa y de tus hijos. Tú eres llamado a pastorear el corazón de tu esposa y de tus hijos. Veamos qué dice Génesis capítulo 18. Esto fue el plan desde el principio. Este no fue el resultado del pecado, sino que el Señor desde el inicio determinó que el varón estuviera dirigiendo a su familia. Génesis capítulo 18, verso 19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nota cómo está diciendo aquí la Escritura que los hombres van a enseñar la palabra a sus hijos para que guarden el camino de Jehová. Varón, yo te quiero hacer esta pregunta. Y vamos, el día de hoy, tal vez algunos de nosotros lo vamos a estar sintiendo como muchas pedradas, pero da gracias porque solo vamos a remitirnos a la paternidad y no también a los esposos. Entonces, solamente va a ser una parte. Pero consideremos esto, tantas obligaciones que hay de parte del Señor, también hay tanto gozo en hacer la voluntad del Señor en esto. Dice el Señor que enseñemos el camino de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa cuando en tu familia, tu esposa, tus hijos tienen dudas reales? Cuando tienen cuestionamientos reales. Tú como varón eres llamado a enseñarle. Mira, es válido que tú y yo podamos decir no lo sé. Es válido. De hecho, si tú y yo fuéramos unos mentirosos y no sabemos algo y le estamos respondiendo solo para que él sepa, para que tus hijos vean que tienes una respuesta, estamos mostrándole algo incorrecto. Así que es válido como varones decir no lo sé, voy a estudiarlo. Pero tú tienes que tener en tu corazón, de verdad, tenemos que tener en nuestro corazón que el Señor nos ha llamado a cuidarlos, a pastorearlos, a guiarlos. Nos sigue diciendo en la Escritura, vamos a leer otro pasaje, en Génesis 9:24, vámonos unos capítulos atrás, Génesis 9, verso 24, y vamos a leer al 27. Dice así: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que estamos observando es que el Señor está llamando a bendecir a sus hijos. Está llamando a todo hombre, a todo varón, a bendecir a su descendencia. Nota otra vez cómo el texto está hablando aquí, y de hecho vamos a ver esto un poco más adelante, pero Noé, como padre, está observando que su hijo, el más joven, hizo algo incorrecto y lo corrige y lo maldice, mientras que a los otros los bendice. El Señor nos llama también a cuidar de la familia, disciplinando a la familia. Entonces, hasta este momento llevamos servir como cabeza, proveer una dirección espiritual, bendecir a tus descendientes y disciplinar a tus descendientes. Dice en la Escritura que todo aquel que ama a su hijo lo disciplina. Ahora, ¿por qué es que hacemos todo esto? Y hasta ahorita quiero hacer una pausa. Todo esto que estamos platicando hasta este momento es solamente un reflejo de lo que Dios hace con su creación, de lo que Dios hace con nosotros. El Señor es nuestra cabeza, como lo leíamos en Corintios. El Señor nos provee una dirección espiritual.
Tú y yo no podemos alimentar a nadie si no fuéramos alimentados por Dios. Tú y yo no podemos enseñarle el camino a nadie de Jehová si tú y yo no conocemos a Jehová. Tú y yo no podemos bendecir a los demás sin ser bendecidos por el Señor. Así que toda esta relación que el Señor determina que tenga el hombre con sus hijos es una expresión de quién es Él. Esta disciplina también la vemos nosotros en Hebreos, como nos dice que el Señor a todo aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que cuando nosotros venimos delante del Señor y somos adoptados como sus hijos, no estamos únicamente en una posición de privilegio, sino que en esta posición de privilegio, de podernos acercar delante del Padre, de que nuestros pecados son perdonados, también tenemos el privilegio de ser disciplinados. Porque ¿qué nos dice Hebreos al respecto? Dice en Hebreos que cuando alguien no es disciplinado, ¿qué es? Es un bastardo. ¿Y qué significa eso? O sea, no es tu hijo. Tú no ejerces una disciplina porque no te interesa corregirla. Hermanos, hermanas, nosotros somos llamados, pero principalmente varones, a disciplinar a nuestros hijos. ¿De verdad tú te has preguntado cómo disciplinarlos? Y yo quisiera en este tema en específico guardar un poco más de tiempo, porque creo yo que es uno de los temas menos comprendidos. ¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos? Y quiero hacer esta pregunta, ¿por qué? Porque todos nosotros venimos de un contexto. Tal vez tu padre te daba un cinturonazo, tal vez tus padres nunca te golpearon, tal vez tus padres sí te corregían físicamente, tal vez no, etcétera, etcétera. Y nosotros venimos con un contexto de decir sí o no en función de lo que viví. Pero quiero que tú y yo pensemos, ¿qué voy a hacer como hijo de Dios para disciplinar a mis hijos bíblicamente? Proverbios dice que el que restringe la disciplina aborrece a su hijo. Y dice, no te canses de disciplinarlo, pero, parafraseando Proverbios, es no lo mates. O sea, tienes que disciplinarlo, sí, pero de una forma bíblica. Cuando tú y yo disciplinamos airados a nuestros hijos, estamos pecando. Aunque podamos hacer una disciplina que podemos decir es que lo necesitaba, pero si tú ya estás airado, sabes que estás pecando contra Él y estás pecando contra Dios. Y Padre, yo quiero llamar tu atención en este momento, en este tema otra vez, para decirte que si tú has pecado contra tus hijos, pídeles perdón. Muchas veces vamos a observar que pecamos contra nuestros hijos y muchas veces no les pedimos perdón porque los consideramos inferiores, aunque no lo decimos así. O que eso va a bajar nuestra autoridad. Y no es así. Es una autoridad que está modelándose, se está mostrando bíblicamente. Así que el Señor nos llama a cuidar de ellos disciplinándolos. El Señor nos llama a cuidar de ellos orando por ellos. Vamos a leer 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 7. ¿Por qué el Señor quiere que estemos tan atentos de todo esto? Quiere que estemos tan atentos de todo esto porque creo que nos podemos acostumbrar tan fácil a todo lo que podemos ver como ya normal. Es decir, orábamos al inicio. Yo tengo 10 años de padre, yo tengo 15 años de ser padre, yo tengo 20 años de ser padre y creemos que ya sabemos ser padres porque ya llevamos cierto tiempo. Y no necesariamente. El hecho de tener muchos años siendo padres no nos hace ya buenos padres. Así que el Señor nos llama en todo esto a estar contemplando qué es lo que Él tiene que decirnos. Perdóname, antes de que leamos 2 de Samuel, vamos a leer Hebreos 11:20 porque ahí nos quedamos con bendecir. Quería profundizar en esto. Hebreos 11:20. Y ya te regresé al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, verso 20. Nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró sobre el extremo de su bordón. Hermanos, nosotros tal vez en esta cuestión de bendecir no estamos tan acostumbrados, pero si tú y yo observamos, el Antiguo Testamento era muy común, el bendecir a la descendencia. Era muy común el estar hablando con sus hijos, con sus hijas y estar bendiciéndolos. Era como una transferencia, si lo pudiésemos ver así, de decir, el Dios que está conmigo estará contigo. Nosotros sabemos
que la salvación es personal, que el hecho de que tu padre y tu madre sean creyentes no significa que el hijo va a ser creyente, necesita ser salvado, pero como padres somos llamados a bendecirlos. En este contexto se empalma con la oración en donde tú y yo somos llamados a orar por ellos para que sean salvados. Padre, quisiera hacer esta corrección si alguno lo cree. Tus hijos no son salvos por ser niños. No son salvos porque son inocentes. No hay nadie en un estado de inocencia. Todos nosotros nacimos corrompidos. Así que tu hijo, aunque tenga 1 año y aunque se vea hermoso, está enemistado con Dios. Así que tú y yo somos llamados a predicarles el evangelio constantemente, a orar por ellos constantemente y a no sentirnos satisfechos únicamente porque ya están leyendo la Biblia o ya están asistiendo a la congregación sin reprochar. Porque ¿sabes qué? Si tú y yo nos limitamos a contentarnos con eso, vamos a estar haciendo unos perfectos fariseos. ¿Sabes por qué? Porque pueden guardar toda la apariencia, pero su corazón estar bien distante de Dios. Así que nuestro corazón por ellos debería ser orar realmente por su condición espiritual, que se va a evidenciar en cuestiones prácticas como venir a la congregación, cómo orar, cómo leer, claro que sí, pero eso solo va a ser consecuencia de un nuevo nacimiento. Eso es como consecuencia de que ha nacido de nuevo, no es el objetivo que se dediquen a hacer eso. Así que el Señor nos llama también a orar por nuestra familia. Ahora sí vamos, a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 25 al 27. ¿Qué dice 2 de Samuel? Dice: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Yo quisiera decirte, hermano, hermana, que el Señor no ha prometido que ha de salvar a nuestros hijos. No lo ha prometido. No hay ninguna promesa en la Biblia que diga que va a salvar a nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? El Señor decide salvar por medio de la locura de la predicación. Y tenemos el privilegio, la oportunidad de, como sus padres, estar ahí con ellos para predicarles ese evangelio y para modelarles ese evangelio. Solamente Dios salva, pero el Señor nos llama a orar. Tú y yo no sabemos qué va a suceder, pero el Señor nos llama a orar. ¿Alguien ha escuchado la historia de Agustín de Hipona, llamado San Agustín de Hipona? Su madre era creyente y oraba mucho por él. Él era un rebelde, pero un rebelde. Él cuenta que en ocasiones él iba y robaba manzanas de otra casa para comérselas enfrente de las personas, de los dueños de esa casa, pero él dice: no porque yo tuviese hambre. Dice: yo tenía manzanas, en mi casa había comida, en mi casa había un árbol de manzanas, pero a mí me gustaba andar en rebeldía. A mí me gustaba que me dijeran que no estaba bien. Era un hombre que estaba perdido en sus pecados. Él cuenta que uno de los pecados que más arropó su corazón fue la lujuria, fue la fornicación, y él estaba inmerso en eso. Y cuentan la historia que su madre lloraba y oraba por él mucho, y oraba, y le causaba tanto dolor ver a su hijo de esa forma. Y en una ocasión, hablando con ella, una hermana le dice: ten confianza en el Señor, un hijo de tantas lágrimas no es en vano. Ella siguió orando por Agustín hasta que en un momento el Señor le concedió a Agustín conocerlo y nacer de nuevo. Agustín el día de hoy es de gran relevancia para la iglesia. En cuestión de la historia de la iglesia, él pudo ver la gracia de Dios de una forma tan asombrosa y nos bendice tanto con sus escritos.
Pero esto es el resultado de la obra de Dios, definitivamente, pero el Señor nos permite participar de esa obra. ¿Y de qué forma? En este contexto, a su mamá la llamó a orar y a predicar el Evangelio. Agustín, hermano, el Señor nos llama a orar por nuestra familia, a orar por nuestros hijos. Somos también llamados a guiar bien a nuestra familia. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3. Cuando estamos observando aquí los requisitos del pastorado, dice Pablo que no es suficiente que el pastor sea muy elocuente, que tenga mucha capacidad para explicar un texto, que haya ido al seminario. De hecho, 1 Timoteo 3, hablando de las como cuestiones técnicas, como de sus calificaciones, solo nos da una: apto para enseñar. Pero de sus cualificaciones, de su carácter, nos da el resto. Y nos dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 al 5, esto: que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo dice: ¿tú quieres evaluar a un varón para ver si es llamado al pastorado? Perfecto. Ve esto. Y le da toda una característica de su carácter. Y aquí se mete hasta la cocina de su casa. ¿Cómo gobierna su casa? ¿Cómo está guiando bien a su familia? Varones, cuando hay una situación en tu casa, ¿tú le delegas eso a tu esposa porque es más complicado, porque tú no quieres el problema? No, que lo vea tu mamá, que lo haga ella. O dile a tu mamá: ¿o por qué no corregiste esto? ¿Todo se lo reclamas a ella? ¿Por qué no hiciste aquello? Y te vas con ella. Pero el que es encargado somos nosotros. Sí, somos padres, padre y madre, pero tú eres el encargado principalmente. Así que aquí dice Pablo que gobierne bien su casa. ¿Qué implica el gobierno? Implica el cuidado, hablando por ejemplo de México, hay un cuidado y un señoramiento sobre todos aquellos que pertenecen a este país. Bueno, el Señor te llama a cuidar, a vigilar, a observar a la familia que Él te ha dado. ¿Qué más nos dice la Escritura al respecto? Dice en la Escritura, en Efesios capítulo 5, vámonos a Efesios capítulo 5, verso 25, cuando está aquí hablando el Señor de la relación de Dios con su iglesia, ocupa la ilustración del matrimonio. Y en el capítulo 5, del verso 25, nos dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Seguimos leyendo, 28 al 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Varones, ¿cómo tratas a tu esposa? Es tan importante, porque eso glorifica o no glorifica al Señor. Pero te quiero añadir algo más. La forma en la que tú y yo tratamos a nuestra esposa es vista por nuestros hijos. Ellos ven cómo tú te diriges a ella. Si la respetas, si la tratas de una forma delicada, si tú muestras que ella tiene también autoridad. Tú no eres el mandamás de tu casa, los dos son los líderes de la casa, aunque tú puedas tomar las decisiones finales, pero ella también está liderando la casa junto contigo, es tu ayuda idónea. ¿Cómo tú tratas y cómo tú hablas de ella delante de tus hijos? Y no importa, varones, si tú ya te divorciaste o si vienes en un contexto donde no siguió tu matrimonio, tú no puedes hablar mal de ella delante de tus hijos. Es que tu madre suena esto y aquello y aquello. ¿Sabes qué le estás enseñando a tu hijo? A tratar así a su mujer. Mi papá lo hace. Mi papá le dice que es una esta y aquello. Y no me estoy refiriendo a groserías, aunque sí hay quien lo dice. Pero ¿cómo te refieres a ella? O sea, ¿estás honrándola? ¿Estás mostrando su valor? ¿O la estás deshonrando y menospreciándola? Así que, aunque este pasaje podríamos decir, bueno, solamente es marido con mujer. Sí, marido o mujer. Pero ellos están ahí.
escuchándote, observándote y aprendiendo de ti. Así que cuando no estamos enseñando, seguimos enseñando. Todo el tiempo estamos enseñándole a nuestros hijos, todo el tiempo. Quiero hacer una pausa aquí y traer un par de ejemplos. Cuando tú invades un carril exclusivo, como del Metrobús o del Mexibús para el Estado de México, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Lo invades porque quieres llegar más rápido? ¿Porque eres más inteligente, entre comillas? No, porque eres un rebelde. Y ahí vas, enseñándole a tus hijos a ser rebeldes. Cuando te pasas los altos, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Cuando no pagas una caseta porque pudiste brincártela, que hasta tienen que poner, mira, imagínate el impacto del pecado en el erario público. Hasta tienen que poner ahí protecciones para que el que se brinque una caseta, si no la pague, se ponche su llanta. ¿Cuánto tienen que gastar por causa del pecado? Y muchos de ellos son padres, y muchos de ellos son hijos que aprendieron eso de sus padres. Cuando te brincas el torniquete en el metro, ¿qué estás enseñándole a tus hijos? Cuando les dices, di que no estoy, porque no quieres atender la llamada, ¿qué le estás enseñando? Es normal, si tú puedes, miente, porque a mí me conviene, porque yo no quiero tener esa plática, porque yo no quiero atender esa deuda. Cuando tratas mal a tu esposa, cuando no eres amable con ella, cuando no eres gentil, atento, delicado, amoroso, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando llegas tarde a tu trabajo de forma constante, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Que necesitas ir a la escuela y tú tienes que entrar a las 9 de la mañana y llegas a las 10. ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué le estamos enseñando? Cuando llegamos tarde a la reunión en la iglesia, porque aquí también vale, el Señor nos convoca a una hora, nos dice que cuando estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí estará. Somos convocados como iglesia y llegamos cuando queramos, como queramos. Y esto es para todos. Cuando hablamos mal de nuestros compañeros de trabajo o de nuestros jefes, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Cuando hablamos mal de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, sí en la carne, pero estoy hablando de tus hermanos y hermanas en la iglesia. Cuando estamos chismeando, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Cuando no pagas tus deudas, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando no lees tu Biblia, cuando no oras, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Mira, hermano, todo lo que hacemos, toda esta lista de ejemplos, tal vez alguno encuadró en tu realidad, pero toda esta lista de ejemplos no es para que seamos los más cívicos, los más correctos ciudadanos. Es que todo esto refleja o no refleja el carácter de Dios. Todo esto muestra quién es Dios y si decimos que somos sus siervos, refleja si Él es nuestro Señor o no lo es. Y de verdad podríamos dar muchos más ejemplos. Cuando vas al súper y ya guardaste las cosas en tu carro y en lugar de que regreses el carro a donde va, el carrito, lo dejas a un lado, atrás de otro carro. Pues porque tú ya te vas. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Que sean ellos, egoísmo, somos nosotros lo más importante. Y después les predicamos el Evangelio. El Evangelio se predica hablando y se predica viviendo. Quiero que tú y yo observemos que tal vez muchos estamos en falla, en errores, en pecados. Y el Señor quiere restaurar eso. El Señor quiere restaurar eso. Porque si tú y yo nos concentramos en aquello que el Señor nos ha llamado, que es a glorificar su nombre, hermano, como consecuencia, nuestros hijos están viendo cómo se glorifica su nombre, obedeciéndolo a Él. Nuestro objetivo no es a caerle bien a nuestros hijos y hacer todo para que ellos estén, que tengan una buena opinión de nosotros, sino a glorificar a Dios, y ellos van a tener una evidencia de lo que Dios hace y el poder del Evangelio en la transformación de un hombre. Ellos están aprendiendo a ser hombres al mirarte a ti. Las mujeres están aprendiendo cómo un hombre la trata al mirarte a ti.
¿Cómo tratas a tus hijas? ¿Cómo tratas a tus hijos? Y varones, yo sé que hay muchos contextos. Hay hombres que son muy secos, que no le dicen nunca a sus hijos que los aman, que nunca les han dicho que los quieren, que les encanta estar con ellos, porque así eran sus papás con ellos. Pero ¿sabes qué? El Evangelio viene a cambiar todo lo que nosotros somos, porque dice Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que tú y yo no podemos argumentar, es que no es mi personalidad, no. Esto que tú eras, el viejo hombre, dice, ha quedado en el pasado, ahora eres una nueva criatura. ¿Cristo es amoroso, hermanos? ¿Cristo es delicado? ¿Cristo es gentil? Ahora, si tú eres de Cristo, ¿tú puedes decir es que yo no soy así? No podemos decir eso. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Pero ¿sabes qué? En todas las áreas. No solo como varones, en todas las áreas estamos creciendo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que quita cualquier mentira de tu mente, cualquier mentira de tu corazón que diga, es que me siento incómodo porque esto violenta lo que yo pensaba de la masculinidad. ¿Sabes que el verdadero hombre no es aquel que llega, se sienta, es áspero, le dice haz esto, haz aquello y tiene sus sirvientes llamados hijos y su sirvienta llamada esposa? No, es alguien que sirve, que aprende a conocerlos. Varones, somos llamados a conocer a nuestros hijos. No que te sepa su nombre porque tú se lo pusiste. A conocerlos. ¿Tú sabes quién es él? ¿Tú sabes quién es ella? ¿Sabes qué piensa? ¿Sabes qué tiene en su corazón? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le causa tristeza? ¿Te has sentado a escucharlo una y otra y otra? Porque a eso somos llamados. Un varón no solamente es llamado a proveer para su casa, aunque sí es parte del llamado. Somos llamados a proveer económicamente para nuestra casa. Pero no solamente eso. Tú y yo no podemos decidir, ¿sabes qué? Yo decido proveer, pero no relacionarme con ellos. O yo decido relacionarme mucho con ellos, estar en la casa y no proveer y que mi esposa trabaje. No, nosotros no determinamos qué hacer y cómo hacerlo. Nosotros escuchamos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios. En todas las familias el Señor ha decidido proveer de distintas formas. Tú, varón, no eres llamado a proveer a tu familia según el criterio del mundo. Es decir, para que tú seas un buen proveedor tienes que ganar tanto. Si no, no. Pero eres llamado a proveer, a esforzarte, a trabajar, a luchar. ¿Y sabes qué? Trabajar tiene un gran privilegio y es el llamado de Dios a sojuzgar la tierra. Pero aparte de eso, que nos permite elaborar y sojuzgar la tierra, nos permite bendecirlos a ellos. Qué hermoso es poder decir, aquí está este plato de comida. Que tu trabajo y tu esfuerzo venga a hacer beneficio a tu esposa y a tus hijos. Pero sabes que quiero llamar tu atención en esto que te decía del cuidado de ellos. Porque hay una necesidad urgente, varones del Señor, de ganar el corazón de nuestros hijos. Ganarlo. Luchar por ellos. No descuides a tus hijos. Puedes estar muy ocupado en tu trabajo y ser un varón muy diligente en tu trabajo. Y de verdad, todos en el trabajo de tener una buena opinión de ti. Es bien puntual, es muy sagaz, es muy capaz. Pero ¿sabes qué? Llegas a tu casa y tú no te relacionas con ellos. Y tú no hablas con ellos. O hablas superficialmente. ¿Cómo te fue? Bien, gracias. Ah, qué bueno. En la escuela muy bien. Ay, qué bueno. El llamado del Señor es ir al corazón, no quedarnos en la superficie. Quiero darte un ejemplo para que entendamos esto. ¿Qué pasaría si el día de hoy se suben tus hijos al carro y uno se va en la ventana y el otro se va en medio? Y por algún motivo aquí traes algo y no te permite al otro irse en la ventana. Te vas, no pasa nada. Pero al otro día resulta que el que se fue en medio quiere irse en la ventana porque es el lugar que más se pelea. Bueno, tú te volteas y le dices, a ver, ya, voltéense. Tú te fuiste ayer, ahora le toca a tu hermano. Listo, ya lo solucioné. ¿Y sabes lo que hacemos en esas situaciones? Solamente evitar un conflicto que se va a generar
en mi contra. Mamá, papá, es que no me deja, no aquello. Pero lo que evitamos es entrar a su corazón. Solo queremos solucionarlo rápido. Cuando podríamos ir directo a su corazón y preguntar, ¿por qué deseas tanto la ventana? ¿Y tú por qué no quieres que tu hermano se siente ahí? Podríamos hablar de su envidia, podríamos hablar de su necedad y de guiarlos al evangelio, pero preferimos irnos por lo superficial. Varón, ¿tú estás cuidando de ellos? ¿Tú cuidas de tus hijos? Cuando hacen un berrinche, nada más es, cállate, ya, cállate. Que nadie vea que soy un mal padre porque estás llorando, porque creemos que porque lloras somos mal padres. O te sientas y dices, ¿qué tienes? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Escuché una noticia que me causó tanta tristeza en estos días, tal vez algunos de ustedes la escucharon, de un niño en primer grado de primaria que fue violado por 4 niños de sexto grado de primaria en su misma escuela. Y uno de los padres, no entendí muy bien si fue el papá del niño, pero uno de los padres vio esto por una red social. Qué triste, de verdad, da ganas de llorar al ver esto. Y yo te pregunto, ¿tú estás atento de tus hijos? No significa que tenemos que sacar a nuestros hijos del mundo y guardarlos en una burbuja y que nunca salgan y quédate ahí en el cuarto. Ellos van a enfrentar muchas situaciones, van a encontrar mucha perversidad y quiero adelantarte algo. Ellos no están aprendiendo lo de afuera malo y son malos. No, ellos ya son perversos. Ellos ya están en una condición caída. Solamente está alentando su condición caída y tú estás predicándole en ese contexto. Tú estás mostrándole su necesidad de arrepentimiento y fe. Cuida de tu familia no solo económicamente, sino físicamente, espiritualmente. ¿Con quién dejas a tus hijos? ¿Quién los tiene? ¿En dónde los tiene? ¿Qué hace con ellos? Hermanos, estos pequeños, estos varones, estas mujeres pequeñas que el Señor nos ha concedido, es una gran responsabilidad que el Señor decide concedernos. Y tenemos que cuidar de ellos. ¿Sabes? Muchos de los casos de violaciones son de personas muy cercanas de la familia, primos, tíos, y es terrible. Así que tú como padre eres llamado a cuidar de él, a cuidar de ella. Es tu llamado. Ahora quiero que imagines en esto. Cuando hablo de cuidar de ellos, engloba tanto, y quiero poner un ejemplo. ¿Qué tal si un día vienes tú después de una jornada muy pesada, y vienes en el camino y tú lo que deseas en tu mente es llegar y recostarte, ver una película o ver el partido, comer algo y descansar para ir a trabajar el otro día? Lo que sucede en nuestros corazones es que en el camino vas pensando, ya quiero llegar para hacer eso. Ya quiero llegar. Y ese es tu deseo. ¿Es un deseo malo? No lo es. O sea, ¿es pecaminoso desear comer algo por llegar a tu casa y ver un partido o ver una película? No lo es. Pero ¿qué pasaría si tú llegas y tus hijos te dicen, papá, quiero jugar contigo? No, es que mira, ve allá, ve con tu mamá o ve y agarra esto y es que yo estoy cansado. A veces deseos genuinos, cuando los ponemos por encima de glorificar al Señor, es donde se vuelven pecaminosos, porque entonces tus hijos van a ser tus enemigos porque están obstaculizándote en obtener lo que tú querías, que era sentarte, comer algo y ver algo. Juega con ellos, pasa tiempo con ellos, tiempo real y de calidad con ellos. Y sabes, aquí creo que una de las mayores tentaciones que tenemos como familias del siglo XXI es tanto entretenimiento que hay. Y podemos decir, ¿cómo? ¿Cómo que es una tentación? Bueno, hay tanto entretenimiento por todos lados, tantas cadenas de streaming, tantas opciones, que pensamos que tomar tiempo con ellos es ver una película y ya. Y no digo que ver una película esté mal, no lo creo. Pero que creemos que ese es el tiempo que en nuestra mente significa pasar tiempo con ellos.
¿Y qué hacemos con una película? Nos sentamos, la vemos, lo disfrutamos, nos reímos. Estuvo buena. Y ya. Y pueden estar juntos en ese mismo lugar, pero ¿sabes qué? Es lo mismo que sucede en un cine. Te ríes, lloras con muchos, pero no los conoces. Sales y te vas a tu casa. ¿Qué pasa con tu familia? El Señor nos llama a cuidar de ellos y eso implica que cuando hablamos de jugar con ellos, de pasar tiempo con ellos, significa realmente de que dediques tu tiempo a estar con ellos. Aparta un tiempo. Apártalo, lo necesitan tus hijos. Tú lo necesitas, porque es el llamado. No les des las obras de tu día, no les des las obras de tu semana, dales un tiempo. Podemos resumir en 7 cosas a grandes rasgos lo que significa ser padre. 1, es un proveedor. 2, es un líder. 3, es un maestro. 4, es un protector. 5, un padre es un ayudador. 6, es un amigo. Y 7, es un alentador. Quisiera repetirlo. Proveedor, líder, maestro, protector, ayudador, amigo, alentador. Cuando vienen tus hijos delante de ti y te muestran algo que a ellos les causa emoción, algo que ellos quieren, algo que ellos quieren hacer, algo que ellos pensaron o vieron, tú y yo somos llamados en todo este contexto a liderarlos, a enseñarles, a dirigirlos, a alentarlos. Hay muchos hombres que están frustrados porque sus papás no fueron así. Y la verdad es, hombres, que cuando nosotros observamos esto, decimos, no solo yo no soy ese, sino que mi papá no fue ese. Y puede que haya alguno de los que están aquí, tanto hombres y mujeres, que tengan ira o amargura en su corazón, porque no han perdonado a sus padres. Porque dicen, es que nunca lo hicieron así, no fueron así, nadie me escuchó, nadie me preguntó. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, somos llamados a perdonarlos. ¿Y sabes qué? Y aquí quiero dirigirme a los hijos. Y muchos, aunque ya sean padres, nunca dejan de ser hijos. Somos llamados a honrar a nuestros padres. Dice en Efesios capítulo 5, en Mateo, que honremos a nuestros padres. Y honrar significa respetarlos, mostrarles estima u honor. ¿Sabes cuál es el antónimo? Menospreciarlos. Hijos, no menosprecien a sus padres. Si tu papá no te dio lo que tú crees o lo que tú querías, económicamente no deja de ser un mal padre. No es un mal padre. Es que no me compró el Xbox. Porque tal vez no puede, pero no es un mal padre. Es que mi papá nunca fue amable conmigo. Hónralo. Es que mi papá nunca estuvo atento. Hónralo. Nunca fue cariñoso. Nunca se sentó a preguntarme cómo estaba. Hónralo. Solo el Evangelio puede romper ese ciclo vicioso de pecado. Solo el Evangelio. Y vidas ser transformadas y familias ser transformadas y varones pequeños y mujeres pequeñas aprender de sus padres que aman ahora al Señor a cómo ser un hombre y a cómo ser una mujer conforme al corazón de Dios. Pero perdónalos. ¿Sabes qué? Si tú no perdonas, lo que puede estarse evidenciando en tu corazón es que no has nacido de nuevo. Puedes estar tan amargada, tan amargado por todo lo que no hicieron por ti y eso evidenciar en dónde es que está tu corazón. ¿Por qué te perdonó Dios? ¿Porque eras muy amable? ¿Porque eras muy atento, muy atenta? Nos perdonó siendo unos mentirosos, rebeldes, egocéntricos, lujuriosos, avaros, etcétera, etcétera. Y decidió perdonarnos por amor de su nombre. Así que si somos deudores perdonados,
El Señor nos llama a perdonar a aquellos que nos han transgredido. Y yo sé que como hombres podemos decir, no estoy ahí, muchas veces no he estado ahí, o estoy fallando en esto. Pero el Señor quiere que aprendamos a ser padres, porque quiere que aprendamos a cómo glorificar su nombre en nuestra familia. Si tú tienes muchas labores en la iglesia, muchas labores en tu trabajo, y todo el tiempo estás atendiendo a la gente y le estás marcando cómo estás, sí, que pasaste esto, déjame orar por ti, y estás yendo a visitar a los enfermos, qué bueno. Pero si haces eso en sacrificio de estar con tus hijos y de predicarle a tus hijos y de conocer a tus hijos, estamos equivocándonos. No significa que dejemos de predicar el evangelio. No significa que tú digas, bueno, entonces ya el domingo no voy a la iglesia porque es mi domingo familiar. No, hermano, tampoco está bien. Lo que significa es que pongamos en orden todo aquello que el Señor nos ha llamado a poner en orden. ¿Estás dispuesto a gastar una hora platicando con un hermano en necesidad, con una hermana en necesidad, pero no estás dispuesto a gastar una hora a estar con tu hijo? Hay un problema ahí. Dios quiere fortalecernos porque nuestra paternidad terrenal glorifica al Padre Celestial. Y quiero que pensemos en esto. Todos nosotros somos, muchos son padres, todos somos hijos. Y muchos aquí que han nacido de parte de Dios, somos hijos del Padre Celestial. Y podemos venir delante de Él. Hay un hombre que no conoció a su papá. Él golpeaba a su mamá. Y hubo un momento en que su mamá dijo, ya no soporto, y se llevó a sus hijos, a él y a 2 hermanos, lejos de su padre. Él era alcohólico y los golpeaba, la golpeaba a ella y los golpeaba a ellos. Dice que él en su mente, la palabra papá era alguien malo. Si yo pienso en papá, es alguien malo. Dice que cuando se fueron, la mamá decide casarse otra vez, pero se casa con un hombre tan violento que los golpeaba por cualquier cosa y no los dejaba verla. No los dejaba verla. Y la tenía en un cuarto y le decía, no molestes a tu mamá, niño. Y no los dejaba verla. Su hermano mayor se casó y se fue y se quedó él solo junto con su otro hermano en esa casa. Y en su mente el varón, un hombre grande, siempre fue alguien temible, alguien con quien no te podías acercar. Esta mujer, su mamá muere cuando él apenas tenía 11 años, 12 años aproximadamente, y el que era su padrastro dice, ¿saben qué? Yo no puedo hacer ya cargo de ustedes, yo mejor me voy. Y se fue. Ellos fueron a dar con una familia de acogida. Y él cuenta cómo estuvo de una familia en otra. Y no, en su mente siempre los hombres mentían, eran rudos, eran ásperos, eran groseros. Él creció, fue a vivir con su hermano, pero se casó y tuvo que volver a vivir con una familia de acogida. Después él conoce al Señor ya siendo adulto. Y él cuenta cómo tenía tanto dolor en su corazón y que decía, es que yo nunca tuve un padre. Yo nunca tuve un padre. Y mi padre biológico dice que volvió después de un tiempo, cuando él ya era adulto, y poco tiempo después murió. Y lo último que él le dijo es, tú fuiste un mal padre. Y él cuenta cómo en ocasiones él estaba pensando, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cómo dirijo a mi familia? Dice, yo no tengo a nadie a quien llamarle. Yo no tengo papá, yo no tengo a un hombre sabio, a un hombre maduro que me pueda instruir en la palabra del Señor. Dice que es como si Dios le hubiera hablado y le hubiera dicho, ¿qué nunca he estado aquí contigo? Soy tu Padre Celestial. Y hermano, esta historia a mí me conmovió mucho y quiero que pienses esto. Si el día de hoy tu padre no está, si tuviste un padre ausente o no conociste a tu padre y estás en Cristo, tienes un Padre Celestial todopoderoso que te ama y está atento de ti. Que aunque no tengas a nadie a quien llamarle como un padre y decirle, papá, ayúdame, aunque seas un hombre adulto, aunque tengas 40 años, digas, papá, ayúdame, necesito que me ayudes.
¿Sabes quién sí está atento y quién responde todas nuestras llamadas? El Señor. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te voy a abandonar, dice el Señor. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué glorioso es nuestro Dios que nos llama a acercarnos. Y Él no ocupó la relación de hombre y hijos, esta relación que se llama paternidad, para decir, así voy a ser yo. No, es que Él es un padre para con nosotros y nosotros somos el reflejo de lo que Él es. Así que el Padre perfecto sí existe. Y ese es Dios. Todo lo que decíamos de proveedor, ¿quién es tu proveedor? El Señor. De líder, ¿quién es tu líder? Nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Nuestro maestro, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro alentador, es el Señor. Tú y yo tenemos que conocer más a Dios para ser como Él es con nuestros hijos. Quiero que veas un video de un corredor. Tal vez a algunos que les guste mucho el deporte lo conozcan. Antes de ponerlo, este hombre era uno de los favoritos para correr en esta competencia, unos favoritos para ganarla. Pero a mí lo que me fascina, y dura solamente un par de minutos, es cómo actúa su padre cuando él se lastima, cuando él se lesiona en la carrera. ¿Podemos ponerlo, Marco? Cuando su papá se acercó, le dijo, no tienes que seguir. Y él le dijo, yo quiero hacerlo. Digo, entonces voy contigo. Y lo llevó hasta la meta. Padre no es solo aquel que engendra hijos. Cualquiera puede hacer eso. De verdad, cualquiera puede hacer eso. Somos llamados a ser padres para cuidar de ellos, para bendecirlos, para estar con ellos. Cierra tus ojos, por favor, y oremos juntos. Señor, tú nos has llamado, tú nos has hecho hijos tuyos. Todo aquel que viene a ti, tú le das el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y todos contemplamos a nuestro hermoso y perfecto Padre Celestial,
Vemos tu hermosura, tu carácter. Vemos cómo nos tratas con compasión, con misericordia, después de tantas veces que hemos pecado contra ti. Vemos tu cuidado en tu provisión. Vemos tu cuidado, Señor, en que cuando estamos angustiados y no sabemos qué hacer, tú estás ahí para nosotros. Tú estás ahí para guiarnos, para corregirnos, para hacernos conocer tu senda de verdad. Cuando estamos afligidos, tú nos consuelas. Cuando tenemos miedo, tú nos dices, no temas porque yo estoy contigo. Y todo eso que es verdad de ti, todo eso que es verdad para con nosotros como tus hijos, queremos que sea verdad para con nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos te conozcan, Señor. Queremos que te vean, que vengan delante de ti y sepan que sus pecados son perdonados en Cristo Jesús. Y queremos ser esos padres que tú quieres que seamos, que están ahí, que están cuidándolos, que están proveyéndolos, que están enseñándoles, que están liderándolos, que los están amando, que no los dejan ir tras sus pecados, que no los dejan ir tras sus deseos contrarios a tu voluntad, sino que los guiamos. Y queremos hacer todo esto, Señor, para que tú seas exaltado. Y Señor, si hay alguien que está aquí, algún varón que no te conozca, Señor, y que al estar contemplando lo que tú dices que es un verdadero padre, se ha evidenciado en su corazón su orgullo, su rebeldía, su necedad, sus pecados, Señor, que tú tengas a bien, Señor, en traerlo en arrepentimiento y fe. Que tú lo vuelvas de sus pecados y que le des vida y vida eterna. Que lo hagas hijo para que aprenda a ser padre. Tú estás haciendo, Señor, todo nuevo. Tú nos has hecho nuevos en ti. Y no tenemos ninguna excusa, no hay ningún impedimento para vivir agradándote en todo, Señor. No estamos atados a una cultura, no estamos atados a nuestro pasado, a la forma en la que eran con nosotros. No estamos atados a nuestros errores, porque aunque hemos fallado mucho y seguramente seguiremos fallando, hay perdón de pecados en ti. Así que aliéntanos como padres. Si hay alguno aquí que esté cansado o que esté lleno de culpa porque se ha equivocado muchas veces y que debido a esa culpa ha dejado de poner atención en aquello que el Señor lo ha llamado a hacer, te pedimos que tú le muestres que hay perdón de pecados en ti, que hay restauración. Bendice a todos los padres aquí que no fueron bendecidos por sus padres. Bendice a todas las mujeres aquí que no fueron bendecidas por sus padres. Crea, Señor, en nosotros un corazón agradable delante de ti. Que no veamos estas demandas como algo gravoso, sino como el privilegio que tenemos de señorear, de cuidar, de vigilar, de proveer, de enseñar a personas tan valiosas que llamamos hijos. A los padres enséñanles no solo a ser padres, sino a ser esposos. Y te pedimos en este momento por todos los niños que están allá abajo, los adolescentes que acaban de entrar y todos los adultos, que podamos honrar a nuestros padres. No solo en un día, no porque es el día del padre para el mundo, sino porque
esto te agrada a ti. Esto agrada al Señor, hijo, que honres a tu padre y a tu madre. No hay nadie aquí que podamos decir que hay algún motivo por el cual no podamos honrarlos, porque los honramos por causa de Cristo. Aún en esos errores, Cristo sea glorificado, sea exaltado. Y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes cada vez más abundantemente de tu palabra, que tú guíes nuestros corazones en obediencia y que podamos al final de los días, cuando nos encontremos contigo cara a cara, decir: he peleado la buena batalla, he corrido esta carrera. Confiados, Señor, en que no seremos aceptados en el reino por nuestras capacidades, por nuestra excelencia, sino por tu excelencia, por tu obra. En que en tu obra hay cambio, hay un cambio verdadero. Tal vez tengamos hijos pequeños o hijos ya adultos. Ese no es motivo para dejar de ser padre. No hay ningún motivo, no hay ninguna situación en la que dejemos de ser padres. Aunque se casen, seguimos siendo padres, seguimos siendo hijos. Tal vez la relación naturalmente cambiará, pero no dejas de decirnos que estemos ahí, como un amigo, como aquel padre sabio que puede ayudar a su hijo cuando está en ansiedad, que puede sufrir con él, que puede luchar con él, que puede luchar con ella. Padres que en todo momento ven una oportunidad de parte de Dios para predicar tu palabra, para mostrar qué hermoso eres tú con sus hijos. Gracias porque nos has concedido hijos, porque la herencia es un favor tuyo. Porque tú nos has dado el privilegio de tener hijos. Algunos podrán decir: yo no lo quería o no lo planeé. Ese podrá ser tu argumento, y a lo mejor algunos están heridos porque eso les dijeron sus padres, pero que todos entendamos que el hecho de que estemos aquí, el hecho de que hayamos nacido en este tiempo, en este momento, en esta familia, es porque el Señor así lo ha determinado. Él permite y guía todas las acciones voluntarias de los hombres conforme a su plan redentor en Cristo Jesús. Que tú seas exaltado y en tu nombre oramos. Amén y amén. Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcasts, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página vidanueva.plus y regístrate. Es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad, con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vidanueva.plus. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro.
Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema El poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Vida nueva para el mundo.